Hoy quisiera dialogar sobre un libro. Todos ustedes saben que existe una muy conocida infamia que dice que las universidades producen desempleados. Aparte de desempleados, también producen libros. De vez en cuando producen libros. Algunas producen pocos, otras producen muchísimos libros. La Universidad Autónoma de Zacatecas debería producir más libros de física, matemática, química, biología, pero eso es por mi sesgo profesional. No lo hace. Quizá porque mis colegas, aquellos que tienen esa formación científica, prefieran publicar sus papers en las revistas internacionales para ganar puntos en el SNI. Eso está bien, pero nos deja a los mortales, a los habitantes de Zacatecas, sin, la, sin el beneficio de su sabiduría. No vemos un libro que podamos leer y criticar. Sin embargo, los humanistas zacatecanos, los humanistas que se dedican a la filosofía, a la literatura, pues a todo tipo de humanidades, la antropología, sí escriben libros y se los publican. Suelen tener fondos sacados de proyectos y se autopublican. Entonces abundan esos libros, libros de nuestros humanistas. Hoy quiero comentar sobre un libro que es del 2019, se llama La selva y el concepto, de tres grandes humanistas zacatecanos, filósofos antropólogos o antropólogos filósofos. Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Escribieron este maravilloso libro que debería leer más personas para poder entrar en ese diálogo que ellos buscan. Ellos dicen, este libro, lo dicen en la solapa, este libro plantea un diálogo entre la filosofía y la antropología. No está de más decir que al menos dos de ellos estudiaron antropología. Entonces quieren dialogar con ellos mismos. El problema esencial que se aborda a lo largo de sus páginas es el de la relación del pensamiento lógico-racional con el pensamiento llamado primitivo. Y finalmente nos dice, los autores estiman este libro como una contribución a un diálogo cada vez más necesario entre la antropología y la filosofía, entendiendo por tal menos una confrontación o una disputa que una interfecundación. Ellos se quieren interfecundar. Bueno, yo quiero contribuir a esa interfecundación. Por eso voy a hablar de este libro. Pero primero voy a dar un poco de contexto. Cualquiera que lo lea va a tener que vérselas con algunos de los prejuicios de los autores. Los prejuicios de los filósofos, dijo uno de los autores favoritos de estos señores, Nietzsche. Creo que así se trata, así se denomina, así se llama un capítulo de un libro de Nietzsche, Los prejuicios de los filósofos. ¿Cuáles son los prejuicios de estos filósofos? Son muy simples. Número uno, solamente en la historia de la filosofía, en toda la historia de la filosofía, solamente hay dos periodos en donde realmente hubo filosofía y algunos puntos, algunos pensadores abismales, radicales, individuales. ¿Cuáles son esas dos grandes islas en todo el entramado histórico de la existencia humana? Pues los griegos. Los griegos son la primera isla filosófica. Así es que encontraremos abundantes referencias a los griegos. La segunda isla de razonamiento filosófico es el idealismo alemán. Kant, Hegel, Schelling, Fichte, Marx, todos ellos son grandes filósofos. Antes de los griegos, la barbarie, después de los griegos, el abismo, hasta que llegamos a las cumbres del idealismo alemán y después de ellos, otra vez el abismo y con algunos pocos pensadores geniales, como lo es Nietzsche, como lo es Heidegger. No quiero abundar sobre las similitudes que tiene esto con la teoría del arte de Kant, sobre todo con su idea del genio. Para ellos solamente hay genios en la filosofía y los griegos fueron un grupo de genios, los idealistas alemanes otro grupo de genios y ya después genios desperdigados. Bien, eso es con lo que nos vamos a encontrar, un gusto acerbo por citar a los griegos, por citar a los idealistas alemanes, por citar a Heidegger, por citar a Nietzsche. Para ellos esa es la problemática fundamental de la filosofía. Es más, para ellos esa es la filosofía. Todo lo demás, como ya lo dije, es el abismo, las catacumbas de la antifilosofía, de la no filosofía, de la pseudofilosofía. Bien, me gustaría explicarles esto con una argumentación sociológica. Estos personajes, estos tres filósofos antropólogos, tienen mucha influencia del neonietzscheanismo español, Sabater, Trías, Félix de Azúa, etc. Rubert de Ventos, todos ellos. Y todos ellos profesaban un amor acerbo también por los griegos, por Nietzsche, por esas problemáticas. Y eso se puede ver, y me lo recuerda mucho, y lo voy a citar,
la filosofía tachada y nihilismo y acción. Voy a citar una línea de la filosofía tachada que me parece da muy bien el tono de todo el libro. Viene pues en el principio, es en el prólogo, después de que Sabater nos dice que este libro, la filosofía tachada, pues en realidad no va a cambiar el mundo, no va a cambiar nada, es un libro como cualquier otro libro. Él no es Nietzsche, no escribe muy buenos libros, sus libros no son dinamita, entonces pues nos conformamos con un libro que se va a vender y le va a dar de comer al autor. ¿Qué es lo que nos dice después de estas palabras inaugurales? Nos dice, ¿es posible un pensamiento opuesto a la traza que va de Platón a Hegel? O sea, un pensar contrario al concepto. Un pensar contrario al concepto. Bueno, ellos lo encuentran en la selva. La selva y el concepto. Para ellos, en la selva está lo opuesto al concepto. ¿Qué entendemos por concepto? Bueno, por concepto entendemos algo muy sencillo. Entendemos algo que se denomina generalmente las propiedades de los objetos. Los conceptos funcionan como relaciones eneádicas dentro del lenguaje. Pueden ser propiedades unarias, como cuando decimos el perro es rojo. El perro sería el nombre del objeto, pero es un nombre general. A eso también ellos le denominan concepto, un nombre como una clase. Todo lo que para ellos es una clase es una traición a los sentidos, porque pues en las clases anulamos, abstraemos las diferencias. En cambio, cuando simplemente vemos los objetos, pues estamos viendo la singularidad irrepetible de la realidad. En cambio, el concepto pues nos muestra sombras de esa realidad, más o menos. Entonces, concepto es tanto el nombre, que es una clase, tanto el predicado unario que se hace del nombre, que es rojo, que define otra clase, la clase de los objetos rojos, y así sucesivamente hay predicados binarios, ternarios, cuaternarios, etc. No nos aclaran muy bien ellos qué quieren decir con concepto, pero eso es más o menos la idea por lo que dicen. Esa oposición entre la generalidad abstracta y la singularidad concreta. La singularidad concreta de la percepción del objeto de nuestros sentidos. Eso es más o menos la oposición que quieren trazar entre el concepto y la sensibilidad, por decirlo así, y el objeto singular. Bien, dicho lo anterior, nosotros nos damos cuenta que estas personas tienen lo que Ernst Bloch llamaba una conciencia disimultánea. Se encuentran anacrónicamente siempre peleando con fantasmas del pasado. Claro, ellos dirán que eso no tiene nada de malo, que la filosofía es pelearse con Platón. No estoy en desacuerdo, simplemente lo reitero. Ese concepto lo usaba Ernst Bloch para referirse a la forma en cómo los políticos hipnotizan a la Grey, haciéndole referencia siempre a sus pasiones elementales antes que a su cognición. Cuando hablamos de pasiones, ellos también van a decir que eso no tiene nada de malo, que hablemos a las pasiones, que la racionalidad desnuda, monda y lironda no sirve para nada o es mala, que las pasiones son fundamentales. Y vamos a ver en qué sentido lo dice. Bien, hay una entrevista con Marx Bloch donde yo leí ese concepto, así se llama. Aparece en una revista que seguramente ellos conocen porque fueron a España a rendirle pleitesía al cadáver del neonietzscheanismo español. Entonces, pues seguramente conocen en la revista El Viejo Topo. Este es el volumen, ¿cuál volumen? El número 12 de 1977, si no leo mal. ¿Qué nos dice Ernst Bloch? Nos dice a una pregunta que le hace el entrevistador Arno Münster. La pregunta es, ¿qué entiende usted exactamente por disimultaneidad, por conciencia disimultánea? ¿Y qué responde Bloch? En esta conciencia, nos va a explicar en qué consiste la conciencia disimultánea, los campesinos y los pequeños burgueses en cualquier parte del mundo y que no sincroniza con nuestro tiempo, ya que se basa en una especie de infraestructura muerta, enmohecida o por lo menos separada del resto del mundo. Bien, este concepto se aplica perfectamente bien a nuestros filósofos antropólogos porque ellos parecen estar alejados del mundo. ¿En qué sentido me refiero a esto? Luchan, al menos el artículo de Nelson Guzmán, que es al que me voy a referir, así es que antes de entrar a lo interesante, vamos a hacer una descripción breve de en qué consiste este libro. El libro consiste de 3 artículos, uno por Sergio Espinosa Proa, que es el primero, y que se titula De una sabiduría oscura, filosofía y mitología. Ese es el que voy a comentar al último. El segundo es De lo irreductible, pensamiento primitivo y razón, de Nelson Guzmán Robledo, que es el que voy a comentar ahora. Y sujeto-objeto, epistemología occidental y teoría del conocimiento de los huicholes, Leobardo Villegas Mariscal.
Ese es más o menos el contenido del libro. Entonces, el artículo de Guzmán Robledo es un artículo que ocupa alrededor de 50 páginas del libro. Es un libro que tiene 133 páginas, entonces ocupa más de un tercio del libro el artículo de Guzmán Robledo y es desde mi muy subjetiva, y ellos van a decir que está muy bien, que sea subjetiva, desde mi muy subjetiva perspectiva, el artículo más interesante, por eso lo voy a tratar primero. Eso no quiere decir que los demás no sean interesantes, quiere decir que en mi orden arbitrario va primero Guzmán y van después los demás, en mi orden arbitrario, tan arbitrario como el de ellos. Entonces, no hay una valoración, no hay una valencia que les esté otorgando a cualquiera de ellos. Todos son igual de buenos o igual de malos. Para muchos son completamente aborrecibles, para muchos son la epítome de la excelencia. Bien, entonces el de lo irreductible, pensamiento primitivo y razón, abre con la siguiente frase. Dice, cada ciencia posee sus propios supuestos y prejuicios. Y cierra con esta, lo que respalda nuestro punto de partida de que la racionalidad es a fin de cuentas un prejuicio. Es decir, todo el artículo da vueltas alrededor de la idea de que la racionalidad es un prejuicio. ¿Un prejuicio de quién? Pues de los occidentales, de Occidente, de las derivaciones de Europa y de Europa misma, de Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, etcétera, de todas las gentes que hayan estado en contacto estrecho con Europa y que tengan modos de razonar, bueno, europeos. La ciencia es europea, entiendo. Así como el pensamiento otro, y ellos son políticamente correctos, lo advierto de una vez, son políticamente correctos, ellos no quieren ser no sé por qué no quieren ser contestatarios, no sé por qué no quieren sentirse rebeldes. Ellos son perfecta y políticamente correctos. No podemos llamarle a los pueblos otros pueblos primitivos, pueblos atrasados. No, no hay una valencia entre pueblos. Todos son iguales. Todos son iguales. Iguales en cuanto a valoración. No podemos valorarlos negativamente. Ya se acabaron esos tiempos en los que Radcliffe Brown afirmaba, el antropólogo Radcliffe Brown afirmaba, que la antropología no era otra cosa más que la manera de conocer la mejor manera de administrar los pueblos, de las colonias. Y ellos están en contra de esta idea, son políticamente correctos prácticamente a rajatabla. Y feministas también son. Entonces, en este artículo que se titula De lo irreductible, pensamiento primitivo y razón, va a tratar de argumentar que la razón occidental no puede reducir a la razón de los pueblos otros. Es irreductible la razón de los pueblos otros a la razón occidental. El artículo está estructurado en 4 apartados. El primero se titula sobre los principios de la ciencia. Es una anacrónica descripción de su visión personal. Yo digo personal porque sus citas y sus referencias no existen. No sabemos realmente cuál versión de la ciencia está atacando o describiendo o alabando. Lo único que yo puedo decir al respecto de ese capítulo es que hay una confusión. La ciencia no tiene principios últimos. La ciencia no tiene principios últimos porque todo lo que propone es conjetural, puede ser desafiado por la experiencia o por mejores teorías, etcétera. Es una discusión muy amplia a la que no hace justicia. La visión que tiene de la ciencia quizás sea la de la ciencia del idealismo alemán, pero no lo sé porque no nos lo dice. Pero dado el amor que tienen por Kant, quizás sea su idea de que la ciencia se remite a principios trascendentales, cosa que no es cierto. Esa era la idea de la razón de Kant, la razón como productora de principios a priori. Acuérdense del edificio trascendental kantiano, la sensibilidad, el entendimiento y la razón. El entendimiento da reglas, conceptos, y la razón va más allá, y por eso necesita ser limitada, por eso tiene una dialéctica trascendental, donde traza los límites de la razón, una analítica trascendental, donde nos va a hablar del entendimiento. Bien, creo que eso es de lo que están hablando, precisamente por el amor que manifiestan hacia esa época, por su conciencia disimultánea. Fuera de eso, diría yo que se equivoca en lo que respecta a la ciencia. La ciencia no tiene principios últimos. La filosofía es la única que puede aspirar a principios últimos, si es que acepta el reto del escepticismo, si es que puede romper las famosas
modos de Nicodemo y de Agripa, si puede ir más allá de ellos, si puede encontrar una solución al regresus, etcétera. Si puede con los escépticos, pues la filosofía, la ciencia parte de conjeturas y esas conjeturas son revisables. No hay principios últimos. Entonces, me parece que el primer capítulo sobre los principios de la ciencia trata con un hombre de paja o es ambiguo. Debería de decirnos de la ciencia de Fichte, de la ciencia de la lógica de Hegel, de la ciencia de Kant, de la ciencia del idealismo o de la ciencia de Aristóteles, que es a los que les gusta citar a ellos. Pero por lo demás, por eso digo, con ciencia disimultánea, pues se nota que no leen Philosophy of Science, etc. Bueno, pero a final de cuentas no es la intención hablar de eso, es simplemente decirnos que la ciencia tiene un prejuicio hacia los pensamientos otros. Prejuicio, nos dice la RAE, es un juicio anticipado y generalmente negativo. La ciencia considera que la manera en cómo razonan los pueblos otros es errónea. ¿Por qué considera eso? Pues porque considera que la manera en cómo razonamos los pueblos no otros, los pueblos lo mismo, los pueblos occidentales, considera que la forma de razonar de los occidentales es la correcta, en tanto que la de los pueblos otros es la errónea. En este punto, por supuesto, tampoco podemos estar de acuerdo. Hay errores en el razonamiento, hay errores. Y hay, por supuesto, determinaciones lingüísticas, como trató de argumentar Benjamin Lee Worf. Por eso digo que viven en otro mundo estos señores, en el pasado, con ciencia disimultánea. No citan a Worf. De Worf salen las teorías de Kuhn y de Quine. Quine leyó a Worf y generó su famoso modelo de la cebolla, de la capacidad de revisión de los principios de nuestra ciencia. Por eso les digo, la ciencia es conjetural. Imaginemos los principios de la ciencia como una cebolla. En el centro están los principios lógicos y matemáticos. En las siguientes capas están la física, la química, la biología, hasta llegar a las ciencias sociales. Entre más dentro de la cebolla estén, más difícil es revisarlos. Pero eso no quiere decir que no se puedan revisar como ellos hubieran simplemente con leer este libro, el prólogo de los métodos de la lógica, pero pues yo sé que ellos no leen esto porque ellos están entretenidos en las lógicas otras. Si hubieran leído aquí, se darían cuenta que lo que dice Quine aquí no es último ni definitivo. La lógica es relativa a una situación, es un conjunto formal de signos. Lo que importa en ella es su formalidad, su rigor, su capacidad de hacer claros los supuestos de los que parte. Esa es la idea de formar una racionalidad y esa es la idea de la racionalidad formal. Si ellos se refieren a otro tipo de racionalidad, qué bueno, por eso lo mencionaba hace un rato, la racionalidad, bueno, no es occidental, es simplemente la manera en cómo se construye desde el punto de vista lógico-matemático una razón. Es un conjunto de reglas, se pueden programar en una computadora. Lo importante en ellas es su rigor, saber qué regla se sigue de cuál otra. Es un sistema formal, no es un sistema que tengamos a priori en la cabeza, no nos determina la experiencia. Aunque Benjamin Lee Worf argumentaba precisamente que la experiencia queda determinada por la forma en cómo construyamos nuestro lenguaje. Pero una vez que nos damos cuenta de la manera en cómo construimos el lenguaje, podemos sacar la lección de ello, que es, los lenguajes son sistemas formales, la ontología es otra cosa diferente. Cómo sea el mundo no queda determinado por cómo hablemos o por cómo establezcamos nuestras reglas de razonamiento. Podemos establecer reglas de razonamiento de muchos tipos. Por ejemplo, en este libro, para problemas filosóficos, Graham Priest, introduce lógicas para consistentes, lógicas en las que se acepta la violación del principio de no contradicción. Algo puede ser y no ser a la vez, puede ser rojo y no rojo. En este caso, lo que él denomina gluones, que introduce para resolver el problema de la pluralidad, uno que discute Parménides. Si tengo dos cosas que forman una, tengo tres cosas o tengo solamente una. Problemas filosóficos. También no podemos estar de acuerdo en la caracterización que hace del problema de Zenón. No está al tanto, su conciencia es demasiado disimultánea de la manera en cómo se ha reconstruido en los últimos 100 años el problema de Zenón. El problema de Zenón ya no se interpreta como que el movimiento es imposible, más bien se interpreta en lo que se denomina una supertarea. De hecho, es posible dar un conjunto infinito de movimientos en un tiempo finito. Esa es la forma en cómo se reconstruye de manera moderna la paradoja de Zenón, y no tiene hasta el momento una solución precisa, a no ser que se utilicen principios ontológicos que siempre son debatibles. Bien, eso es lo que puedo decir con respecto al primer apartado de este libro.
al primer apartado de este artículo de Guzmán. Él le pone mucho énfasis a esa, a la lógica de la identidad y de la no contradicción, y cree que lo fundamental, la diferencia fundamental entre los pueblos otros y la razón occidental son esos dos principios. Bien, no es así. La diferencia fundamental entre los pueblos otros y la razón occidental, sea esa lo que sea, es que ésta tiene mayor capacidad para resolver ciertos problemas que quizá no se plantearon a los pueblos otros. Esta es una visión pragmática, pero es la única que tenemos para comparar una cosa con otra. Continuaremos con esto. Gracias.